Bueno, entonces buenos días a todos. Por favor, me indican si hay muchachos en la sala de espera. Bueno, tenemos el agrado. Les presento al máster Reinaldo Flores. Él es técnico agropecuario del Instituto Pedro Nufio Danlí, ingeniero agrónomo, tiene una maestría en sanidad vegetal. Él trabaja, también es docente e imparte módulos de campo de introducción a la agronomía de Catacamas, Universidad de Catacamas. Ha trabajado en laboratorio de fitopatología, bueno, trabaja de hecho desde el 2012, es profesor de fitopatología y muy amablemente nos va a contribuir con 3 clases. Todo lo que tiene que ver con control biológico, por favor tomen todos sus apuntes y vamos a aprovechar el tiempo, ¿sí? Entonces, yo le voy a dar aquí para que comparta su pantalla, máster. Ya puede, Ok. me indica si la está compartiendo para saber si ya. Ahora miramos la presentación. Sí. 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 Ah, ok. Entonces usted me dice, doctora, si en qué momento iniciamos o vamos a esperar un poco más. Sí, iniciemos, máster, por favor. Gracias. Ok. Ok, pues tengan todos un buen día. Es para mí de mucha alegría y un placer estar compartiendo con ustedes, de interactuar con ustedes en este camino de lo que es la academia, ¿verdad? La academia, pues, el gozo y la pasión y el deseo de todo profesor es tener un efecto multiplicador de los saberes en los que él ha sido formado, pues. Entonces nunca en ningún momento va a ser de mal agrado para un profesor compartir los saberes que a él le fueron dados. Entonces, al contrario, es de mucha satisfacción y de mucho gozo poder tener ese privilegio de poder compartir con los jóvenes lo que son los saberes y los conocimientos adquiridos y que estos pues tengan un efecto multiplicador en las vidas de cada uno de ustedes. Como les dijo la doctora, pues mi nombre es Reinaldo Eliseo Flores Gómez y trabajo para la Universidad Nacional de Agricultura desde el año 2012 y pues soy originario de Choluteca, pero criado en Danlí y también en Catacama. He vivido en varias ciudades de Honduras, pero sí mis orígenes son del sur del país. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son las bases ecológicas del manejo integrado de plagas. La doctora Samantha me pidió hablar acerca de control biológico, pero no podemos iniciar a hablar de control biológico si no tenemos una base ecológica o un cimiento o un término de apertura que nos permita pues consolidar este conocimiento para poder ejecutar el otro, que es el control biológico, ¿verdad? Entonces, en el marco de la cátedra de ecología, de agroecología, perdón, y de la carrera de ecoturismo, creo que están estudiando ustedes, ¿verdad? Entonces, hemos decidido, pues, colaborarles con esto que es las bases ecológicas del manejo integrado de plagas. Luego, en la segunda clase estaremos hablando de lo que es el control biológico aplicado a lo que son los agroecosistemas. Y por último, que va a ser una actividad más práctica, ¿verdad? No será algo que nosotros vamos a estar aquí de manera unidireccional, sino que todos vamos a colaborar. Entonces vamos a estar haciendo lo que son elaboración de bioplaguicidas, a los que les gusta un poco lo que es la agroecología, ¿verdad? Los que tienen
algún huerto en su patio, los que tienen algún familiar que siembra X o Y cultivo, les va a gustar un poco y les va a interesar un poco. Para hablar de la base de la ecología, del manejo integrado de plagas, pues necesitamos hacer abordajes en lo que esas plagas, ¿va? Cómo surgen las plagas en una área, en una zona, y cómo las poblaciones evolucionan a través de muchos factores que contribuyen a esa evolución. Entonces, unos pueden evolucionar proporcionalmente y otras pueden evolucionar inversamente proporcional, ¿verdad? Entonces, quiero decirles que en cualquier momento que ustedes eh, piensen que deben hacer una consulta, pueden hacerlo, ¿va? Por mi parte, pueden prender su micrófono o pueden escribir en el chat, ¿verdad? Yo si miro que está en el chat, alguien está escribiendo, yo me detengo y leo lo que es la consulta o pregunta, si les da pena hablarlo aquí en lo que es la conferencia. Pues vamos a continuar. Entonces, esto es el marco de la presentación del día de hoy y no quiero pues extenderme. A la doctora Samantha le he enviado lo que es un documento para que se los comparta a ustedes, que es la Biblia del manejo integrado de plagas. Así le llamo yo. Yo cuando encuentro un documento bueno que tiene mucha riqueza, yo le llamo la Biblia, ¿va? Porque la Biblia es un término eh, hebreo que significa biblos. Entonces, y biblos significa muchos libros. Entonces, cuando yo encuentro un documento que tiene mucho contenido, que solo está en diferentes libros y está en un solo libro, yo le llamo Biblia. Entonces, con el respeto de las personas que son eh, lo que son muy cristianas, ¿verdad? Y que respetan mucho la Biblia. Entonces, yo le llamo la Biblia. Entonces, la Biblia del manejo integrado de plagas es un documento del Colegio de Posgrado de México, muy bueno, está en español, ¿verdad? A nosotros nos gusta la literatura en español, a mí solo en inglés me daban literatura. Nunca mis profesores me compartieron literatura en español y yo entendía lo que era el objetivo de mis profesores, inculcar la riqueza, la mejor riqueza bibliográfica está en inglés, ¿verdad? Porque el inglés es el lenguaje universal del mundo académico científico. Entonces ahí la doctora se los va a enviar, no sé en qué momento. Claro que sí, luego se los comparto en el campus virtual. Muchas gracias. Ok, entonces, para hablar de las bases ecológicas, primero tengo que hablar del manejo integrado de plagas, ¿verdad? Que también la Biblia de lo que es el manejo integrado de plagas, hace referencia de que no debió nunca en ningún momento llamarse manejo integrado de plagas, sino que debió llamarse manejo ecológico de plagas. Hubo una señora muy influyente, ¿verdad? Una persona de mucha conciencia ecológica, de mucha conciencia de lo que es el sistema y de lo que le vamos a heredar a las generaciones. Ella inició un movimiento y publicó un libro en el año de 1962 que se llamaba Silent Spring o Primavera Silenciosa, y fue ella pues que le dio mucho auge a lo que es el manejo integrado de plagas, una revolución que inició en los países desarrollados, siendo Estados Unidos el abanderado. Luego hubo efecto multiplicador en Europa, cuando se dieron cuenta que estaban perdiendo el bosque, cuando se dieron cuenta que estaban invadiendo la biodiversidad, cuando se dieron cuenta de que el crecimiento demográfico y poblacional pudo invadir lo que eran los sitios donde vivían las especies. Entonces, ahí pues ellos tuvieron ese impacto ecológico en las ciudades, por ejemplo, Nueva York, Los Ángeles y muchos países de Europa, Barcelona, por ejemplo, ciudades como Madrid, fueron ocupados todos los espacios de la biodiversidad, del bosque, de los agroecosistemas, de los sistemas ecológicos, y fueron invadidos por lo que es el crecimiento demográfico, por las urbes, por las personas que hacían lo que le llaman
los nuevos invasores de las ciudades, ¿verdad? Entonces, si quieren leer un poco, pues, de historia o buscar en YouTube un resumen de este libro, lo pueden buscar después, ¿verdad? Y pues ella lo que hacía era, pues, tener una influencia para que se cristalizara un movimiento ecologista que era incipiente en aquellos años, ¿verdad? Era nuevo, pero sí ya se hablaba de estas cosas. Entonces, con ella surge Larry Pedigo, un profesor de la Universidad de Berkeley, California, junto con la Miguel Ángel Altieri, que era un profesor también de Berkeley, siendo Miguel Ángel Altieri un ecologista y siendo Larry Pedigo un entomólogo de mucha experiencia. En los últimos 30 años se ha dedicado a lo que es el estudio de la entomología y el estudio de lo que es el manejo integrado de plagas, y establece que las plagas se deben controlar bajo cuatro pilares fundamentales, siendo pues el primer pilar las variedades resistentes. Entonces, en inglés, pues le llaman que estas son las patas de la mesa de Larry Pedigo, y el manejo integrado de plagas descansa en 4 pilares, siendo el primer pilar, miren, este de aquí, variedades resistentes. Y siendo el segundo pilar, miren cuál es el segundo pilar de lo que vamos a hacer el abordaje, la segunda clase que va a ser el día jueves, ¿verdad, doctora? Sí, señor, jueves a las 10. El control biológico, miren, el segundo pilar del manejo integrado de plagas. ¿Cuál es el tercer pilar? Miren, control cultural. Ya vamos a ver más adelante de qué consiste, ¿va? El control cultural. Y por último, miren cuál es el control químico. Allá, miren, más pequeño, está escondido allá en el fondo. O sea que para tener un buen manejo, a lo último que debemos recurrir, un manejo ecológico de plagas para el bien del ambiente, para el bien de los agroecosistemas, para el bien de la biodiversidad, para el bien de las futuras generaciones. Entonces, a lo último que debemos recurrir para controlar plagas y enfermedades es al control químico. ¿Y qué es lo que hace todo el mundo? Es lo primero que recurre, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues, se va a enfocar lo que es nuestro abordaje. Si alguien pues tiene alguna duda o consulta o pregunta, lo puede hacer. Si sienten que estoy hablando muy rápido, también me lo dicen. Si no le entienden, ¿va? Si comprenden esto. Ya les voy dando 2 profesores que tienen que buscar, ¿va? Vamos a ver. Aquí está uno, mire, la doctora Rachel Carson. Y luego lo van a buscar a Larry Pedigo. También les mencioné un tercero que se llama Miguel Ángel Altieri, también profesor de Berkeley, de la Universidad de California, y haciendo muchos trabajos en Europa. Quiero decirles que yo cursé esta clase que se llama agroecología en mi posgrado, ¿verdad? Ya la cursé y tuve profesores muy buenos, muy comprometidos con el medio ambiente, con los recursos naturales, con la biodiversidad y con la sostenibilidad de los recursos, ¿va? Que ese es el objetivo principal de la agroecología, que los recursos disponibles estén siempre sostenibles. Entonces, todo esto se hace, el manejo integrado de plagas, el manejo ecológico de plagas, el control biológico, se hace con un objetivo principal. ¿Cuál es? Miguel Caballero, ¿cuál cree usted que es el objetivo? Repite la pregunta, por favor. ¿Con qué objetivo se habla de manejo integrado de plagas o manejo ecológico de plagas? Para una sostenibilidad en los recursos. Ah, ok, así es. Para que los recursos estén sostenibles. ¿Cuándo algo es sostenible y cuándo algo no es sostenible? Cuando puede cumplir con las obligaciones que el sistema requiere. Entonces, cuando un sistema no es sostenible, porque no puede cumplir con las obligaciones que, ¿debido a qué? Debido al impacto que han creado el hombre con sus procesos de integración a lo que es los agroecosistemas, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, iniciamos en lo que son las bases, ¿verdad? No habíamos hablado de las bases todavía, estábamos hablando de lo que es lo que conlleva, ¿va? A lo que son las bases.
Entonces los organismos y sus interacciones con el ambiente son parte del estudio de la ecología, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de organismos, estamos hablando de comunidades, porque muchos organismos conforman una comunidad y muchas comunidades conforman muchos organismos conforman una población y muchas poblaciones conforman comunidades, ¿verdad? Entonces, ahí hay una interacción de carácter físico, de carácter químico y de carácter biológico. Entonces, como pregunta sería, ¿cuáles son los factores básicos que influyen en la distribución y abundancia de los organismos? Entonces, ahí podemos ver unas imágenes donde podemos observar lo que es, mire, este que está aquí es un controlador biológico. Mire. Esto es una mantis religiosa que se está mimetizando, ¿verdad? O que se está camuflajeando. Mimetizar y camuflajear es lo mismo, ¿verdad? ¿Y para qué lo hace? Para engañar a estas especies que están aquí, miren, que son las que se consideran plagas de los cultivos. Pero estas especies son puestas por el hombre. Entonces, el hombre también es un invasor, donde estas especies, donde llegaron a invadir el hábitat de estas especies. Entonces, los factores básicos que influyen en la distribución y la abundancia de los organismos son las especies propias del hábitat de ese ecosistema, pero también influye el ser humano, ¿va? El hombre, ¿verdad? El ser humano, vamos a decirlo el ser humano, ¿va? No vamos a referirnos mucho al hombre. No sé si entienden esto que acabo de decir. Ok. Entonces las bases, dentro de las bases ecológicas está el ecosistema, como les dije anteriormente. ¿Qué es un ecosistema? Son áreas definidas de la naturaleza, con un arreglo más o menos estable, donde interactúan productores, consumidores, descomponedores y el ambiente físico. Cuando hablamos de productores, no hablamos de personas que producen alimentos, ¿va? Sino que podemos referirnos a un ave, a un cuadrúpedo, a un insecto que con sus fecas lo que hace es enriquecer el suelo de ese hábitat. Entonces es un productor de algo, ¿verdad? Los consumidores es la cadena trófica. Descomponedores son las especies y los microorganismos que se encargan de degradar todos los restos de materia que hay en el ambiente. Y el ambiente físico, como sí, ¿verdad? Entonces, el ecosistema a veces se puede ver alterado o interrumpido por la casa, por la contaminación y por un montón de componentes. Entonces, dentro del ecosistema, mire quién está incluido, mire, el ser humano. El ser humano está incluido en el ecosistema. Y esto, pues, básicamente es de lo que está compuesto el ecosistema, ¿va? De organismos que pueden ser productores, consumidores, descomponedores. Y muchos de esos organismos se conforman en una población y diferentes poblaciones conforman una comunidad. Y en el ecosistema hay todo eso, mira. Y aquí está lo que es el concepto de población, que es un conjunto de organismos o individuos de una misma especie en una área dada. Y la comunidad es conjunto de poblaciones. Entonces todo es parte de todo. Entonces, para hablar de las bases ecológicas, iniciamos con el ecosistema. Y de ahí parten diferentes conceptos. Y eso va a ser en lo que va a consistir nuestro abordaje el día de hoy. ¿Va? Luego vienen, miren, los ecosistemas naturales. ¿Cuáles son los ecosistemas naturales? Son aquellos que no han sido modificados por las actividades del hombre. En Honduras todavía tenemos el orgullo de decir que tenemos ecosistemas naturales, ¿va? Ustedes pueden mencionar algún ecosistema natural ahí. Ustedes, ¿cuántos son seibeños de los que están aquí? Les voy a confesar que viví en el año 2010 y 2009 en La Ceiba, en la novia de Honduras, cuando todavía La Ceiba se le decía Ceibita la Bella, ¿va? Tuve el privilegio de estar el año pasado y sentí dolor y lástima por la ciudad porque no se parece en nada en aquellos años en los que yo viví, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los ecosistemas naturales que tiene La Ceiba? Menciónenme, vamos a ver, la compañera Iris Graciela Valladares.
Una pregunta fácil, ¿verdad? No es por molestarla. Solo es para que no nos durmamos, porque yo a veces yo me pongo a hablar, a mí nadie me calla. Permítame. Ecosistemas naturales que hay en la Ceiba, ¿es ceibeña usted? No, Miren. no soy ceibeña. No soy ceibeña, pero conozco algunos ecosistemas. ¿De dónde es usted? Yo soy El río Cangrejal. Ah, el río Cangrejal es un agroecosistema, ¿verdad? Los manglares de Cuerizagado. También. Lo que es, bueno, pertenece a la Ceiba, pero es del litoral atlántico. La cordillera Nombre de Dios. El arrecife de coral, el bosque tropical. Ok, bueno, todos esos que han mencionado son ecosistemas naturales, ¿me entiendes? Todo Honduras, antes de 1500, que llegaran los españoles, ¿verdad? Todo Honduras era un ecosistema natural. O sea, los seres humanos que aquí habitaban vivían en torno de la naturaleza, a favor de la naturaleza, de la Pachamama, como ellos le llamaban. Entonces, las interrupciones que había en aquellos entonces eran mínimas, entonces podía haber armonía y se podía decir que era básicamente algo sostenible. Ahora Honduras es una situación insostenible. ¿Por qué razón? Por los motivos de que aquí llueve 12 horas y se inunda un barrio, se inunda una colonia, se ven afectados 10 o 9 familias, o un puente se cae y ahí hay problemas. Eso es ese es producto de la invasión que ha tenido el hombre en los sistemas naturales. Como pueden ver ustedes ahí, yo creo que estos son turistas que andan viendo la rana salvavidas que hay en la Ceiba. ¿Sabían que había una rana salvavidas en la Ceiba? ¿Va? ¿No sabían? No. Ah, bueno, entonces miren, ve, cuando termine la clase, se van a ir a YouTube y buscan el documental de la rana salvavidas en Honduras. Oigan. Entonces, yo creo que los turistas que van ahí andan buscando esa rana. ¿Saben por qué se llama rana salvavidas? Porque el señor que vino aquí a hacer el documental, la noche anterior se bebió muchas salvavidas. Y por eso él dijo que se iba a llamar la rana salvavidas, que es una rana única en todo el mundo. Y esa existe ahí en lo que es Pico Bonito. Ahí existe la rana. Y también en ese documental habla de la serpiente terciopelo, que es la que nosotros los hondureños le llamamos como barba amarilla. Entonces en el mundo se conoce como terciopelo. Entonces un ecosistema es natural cuando conocemos los organismos que ahí interactúan. Por ejemplo, mencionaron el arrecife de coral, ¿va? Que es el segundo más grande del mundo. La boa rosa también es parte de un ecosistema natural que es única especie en el mundo. Conocemos interacciones que suceden en ese sistema natural. Pues yo si voy a los Cayos Cochinos, yo sé que ahí hay una boa rosa. ¿Por qué? Porque conozco, es parte de la interacción y ahí le explican a uno por qué es rosa la boa. Conocemos la cadena trófica. Conocemos el potencial biótico de especies que existe. Entonces, esa es la riqueza de los sistemas naturales. ¿Y qué ha pasado con los ecosistemas naturales con el tema de producción de cacao, con el tema de producción de café? ¿Qué creen ustedes que ha pasado con los ecosistemas naturales, con la tala de madera de color, con la tala de madera de pino? ¿Qué ha pasado? Lisette Guerra. Se está deforestando. Entonces, cuando hay deforestación, miren lo que sucede, ¿eh? Se mueren, el potencial biótico es reducido. Ahí vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, un agroecosistema, miren, este es la tercera base ecológica de la que voy a hablar hoy. Miren, primero hablé de ecosistema, en segundo lugar hablé de lo que es ecosistemas naturales y ahora voy con agroecosistemas, que son arreglos o modificaciones que el hombre realiza en la naturaleza. ¿Con qué objetivo? Con alcanzar objetivos de consumo o económico. En primer lugar, lo hicieron para efectos de consumo. Ahora lo hacen con efectos económicos. ¿Por qué razón?
porque vivimos en un mundo creciente donde las personas cada día se están reproduciendo y la cantidad de seres humanos es grande, por lo tanto hay que satisfacer esa demanda de alimentos. Y por eso surgen lo que son monocultivos, miren. Ahí lo que podemos ver es un cultivo de tabaco, miren. Y estos sistemas favorecen mayores interacciones tróficas que son más estables, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estamos destruyendo lo que son la riqueza de los potenciales bióticos, ¿verdad? Entonces, el cuarto base ecológica es cómo surgen las plagas. De forma individual, dos especies pueden ser realmente dañinas. Sin embargo, debido a diferencias en las densidades poblacionales, una de ellas puede convertirse en plaga cuando su actividad daña algo de valor económico que es considerado de importancia para el hombre. Entonces, de ahí surgen las plagas cuando simplificamos los agroecosistemas, cuando invadimos, cuando hay una concentración de alimentos, física del alimento, una uniformidad genética, una sola especie, ¿verdad? Solo cacao, solo café. Cuando sembramos, talamos y simplificamos el agroecosistema, estamos eliminando los enemigos naturales. ¿Se acuerdan de la foto que les puse de la mantis religiosa mimetizada, verdad? Esos son enemigos naturales que se alimentan. Ese es un depredador que se alimenta de otros insectos. Cambio del comportamiento reproductivo y alimentario. Los hábitos de los consumidores también cambian. Entonces, ahí es la tormenta perfecta para que surjan las plagas, ¿verdad? Hoy en día tenemos problemas de plagas y enfermedades en todo el mundo y Honduras no es la excepción, ¿verdad? Entonces, el surgimiento de esto se debe a la misma interacción del hombre en los ecosistemas. ¿Qué es lo que ocurre en la naturaleza? La desaparición de los seres vivos. El eslabón de la cadena conlleva a graves consecuencias para el resto de los seres que convienen o conviven en ese ecosistema. Los seres vivos se encuentran en los siguientes niveles. También desaparecerán al quedarse sin alimento. Se producirá una sobrepoblación del nivel inmediato anterior, pues ya no existe su depredador y en consecuencia hay un desequilibrio en los niveles más bajos, ¿verdad? Entonces, esto es la consecuencia cuando nosotros estamos invadiendo los ecosistemas y los ecosistemas naturales y cuando estamos integrando a lo que son los ecosistemas naturales y los ecosistemas, agroecosistemas. Cuando integramos agroecosistemas, lo que sucede es una sucesión ecológica. Cuando hay una sucesión ecológica, hay un gran impacto en la biota o en la forma de vida que existe en ese ecosistema, donde los seres humanos también nos miramos expuestos. Entonces Nichols nos muestra una gráfica donde nos dice que a medida que el hombre está invadiendo el bosque, a medida que el hombre entra con un manejo forestal, con una agroforestería, entonces se va perdiendo, miren la gráfica roja, estamos perdiendo la riqueza ecológica y el monocultivo nos lleva a esta pérdida de toda esta riqueza, los monocultivos. Entonces, esa es la consecuencia. Esta es la consecuencia de la producción agrícola y la simplificación de lo que es la naturaleza. El grado de intervención del hombre, se pierde la biodiversidad y se intensifica lo que es la producción de cultivos o la producción agrícola. Entonces, la quinta base ecológica, miren. Densidad del tamaño de las poblaciones, que tiene que ver con la siguiente fórmula. El número de individuos depende de la natalidad menos la mortalidad, más la inmigración menos la emigración. O sea que todos estos componentes se ven afectados cuando el ser humano invade, ¿verdad? Cuando el individuo invade los ecosistemas con los agroecosistemas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quiere dar a entender esta siguiente fórmula, ¿verdad?
Entonces, estos factores limitan el número de individuos. Entonces, cuando reducimos el número de individuos de un sistema, entonces la riqueza biótica se muere. Por eso en Honduras ya no hay mucho venado blanco. Por eso el ave nacional, que es la guara roja o guacamaya, ya casi no la podemos ver, ¿verdad? La única forma que la miramos es en un parque o un zoológico. Yo estuve en un lugar que se llama Mávita, en Gracias a Dios, en la Mosquitia, y hay un parque ahí donde habitan lo que son las aves, ¿verdad? Estas guaras rojas y verdes, pero en el resto del país ya no hay. Entonces estamos perdiendo el potencial biótico, su tasa de reproducción es más baja, la habilidad para migrar y dispersarse disminuye, la habilidad para invadir nuevos hábitos también disminuye, al alterar también sus componentes de donde ellos viven, entonces los mecanismos de defensa se ven reducidos, la habilidad para también tolerar condiciones adversas, ¿verdad? Entonces todo esto es producto de la intervención del hombre. Existen también algunos factores que no tienen que ver mucho el ser humano, como es la falta de alimentos, condiciones climáticas adversas, hay mayor presencia de competidores y depredadores o alguna enfermedad llegó a los individuos. Entonces, todos estos componentes son los que limitan la riqueza de los seres vivos y por eso también algunos decía Albert Einstein que no es el individuo más fuerte el que sobrevive, ¿va? Sino el que mejor se adapta. Pero, ¿cómo nos vamos a adaptar a la intervención del hombre? Nos vamos a adaptar cuando tenemos todo a nuestro favor, ¿va? Pero si el hombre está interviniendo es difícil. Entonces, hay un crecimiento exponencial que se permite la multiplicación constante de acuerdo al periodo de tiempo, ¿verdad? Esto es lo que nos da a entender la siguiente gráfica. Esto, el valor R tiene que ver con las situaciones intrínsecas o los factores donde el ser humano interviene. A medida que el ser humano interviene y a medida que pasa el tiempo, el número de poblaciones va disminuyendo. Donde el ser humano menos interviene, las poblaciones están en mayor crecimiento. Máster, disculpe, el sistema creo que nos sacará en un minuto, ya que entramos al segundo link. Ah, ok. Ok, con el tiempo, ¿cómo estamos? Con el tiempo, ya le digo, 10 y 40, 10 minutos también le quedan. Ok, yo creo que lo vamos a... Sí, yo vamos creo a que terminar. Vamos a terminar el abordaje en ese tiempo, doctora. Ok, ok. Pero aquí ya nos va a sacar entonces, ok, en un minuto nos salimos, ¿verdad? Sí, nos saca, él lo para automáticamente. Ok, entonces estas son pues filosofías, estos son procesos de para poder de manera estadística poder dar a conocer cuál es el impacto de lo que es los seres, las poblaciones con respecto al tiempo y la capacidad de adaptarse que tiene. Este valor K tiene que ver con la capacidad de amortiguar los diferentes cambios que puede tener un individuo. Entonces, al inicio pueden crecer las poblaciones, pero cuando el ambiente es interrumpido, deja de crecer y trata de adaptarse, ¿verdad? Esto es lo que explica la gráfica. Entonces, ¿cómo se regulan las poblaciones? Está por medio del tiempo, la capacidad de adaptarse y el mecanismo interno que tiene el ecosistema para regular la cantidad de organismos que habilitan un área de